Bueno, vamos a resolver el primer problema. Entonces, lo que nos pide en el punto A es que el valor de corriente indica el amperímetro. Entonces, para conocer la corriente que indica el amperímetro, tenemos que conocer la corriente que atraviesa la resistencia de 150 ohms, para lo cual hay que conocer la diferencia de potencial que está aplicada entre los extremos de la resistencia de 150 ohms, que no son estos 12 voltios. Entonces, para poder llegar a conocer esa diferencia de potencial, tenemos que ir por etapas, ¿sí? Reduciendo el circuito a formas más simples para poder llegar a conocer esa diferencia de potencial. Entonces, en un primer paso, podemos unificar la resistencia de 200 con la de 400 porque están en serie. Entonces, como están en serie, se suman las resistencias y me da 600 ohms. Entonces, ahora me quedó la resistencia de 600 ohms conectada en paralelo con la de 150. Con lo cual, las puedo asociar en paralelo, que pueden usar la fórmula de sumar las inversas y después el resultado invertirlo, o esta fórmula más simplificada, que es el producto dividido la suma. Entonces, eso me da una resistencia equivalente de 120 ohms, que es el paralelo de la de 150 con la de 600. Entonces, ahora el circuito me quedó mucho más simple, porque me quedó directamente la fuente de 12 voltios conectada en serie con estas tres resistencias. Con lo cual puedo entonces convertir al circuito en un circuito básico de una fuente con una resistencia única, que es la equivalente de todas las que tiene conectadas, que me da 480 ohms. Entonces ahora podemos aplicar la ley de Ohm, sabiendo que la fuente tiene 12 voltios y que tiene conectados 480 ohms. Bueno, yo tengo este triangulito que uso, que es muy práctico, donde, ¿ves? Si vos querés averiguar I, tenés que hacer delta B sobre R. Si querés averiguar R, haces delta B sobre I, o si querés averiguar delta B, haces R por I. Entonces este triangulito te permite hacer el despeje instantáneamente. Entonces en nuestro caso queremos averiguar I. Y es igual a 12 voltios dividido 480 ohms y me da 0,025 amperes. Entonces ahora voy a retroceder con este valor, me voy a fijar que esta corriente es la misma corriente que tienen la resistencia de 300, la de 120 y la de 600, porque es como si fuera el agua que va por este caño acá dando la vuelta. Entonces, con ese valor puedo, ¿ves?, establecer que la corriente en la resistencia de 120 ohm es 0,025 amperes, y entonces con eso puedo averiguar la diferencia de potencial en esa resistencia, que es de 3 voltios. Pero esta resistencia de 120 ohms era la equivalente del paralelo entre la de 150 y la de 600. Por lo tanto, estos 3 voltios van a ser los voltios que tengo tanto en la de 150 como en la de 600. Por lo tanto, puedo averiguar la corriente que pasa por la de 150, que va a ser lo que indica el amperímetro, y con eso tengo terminado el punto A. Me da 0,02 amperes. Entonces, ahora para el punto B, nosotros lo que me piden en el punto B es qué potencia eléctrica se disipa en esta resistencia, en la de 200 ohms. Entonces necesitamos saber la corriente que pasa por ella, que es la corriente que viene por esta rama del circuito, es decir, la corriente que viene por la resistencia de 600. Bueno, entonces yo ya dije recién que sobre la resistencia de 600 también hay 3 voltios, así que dividido 600 me da esta corriente que pasa por esta resistencia. Y bueno, y esa corriente es la que está pasando por la de 200 y por la de 400. Así que podemos, sabiendo la corriente que tengo sobre la resistencia de 200, que es ese valor, usar la fórmula de potencia, que es R por la corriente al cuadrado, ¿sí? Estas fórmulas están explicadas en mi video, que pueden solicitarlo con el formulario que está en los comentarios y que solamente cuesta 100 pesos. Y en ese video yo les explico todos los fundamentos de electrodinámica que necesitan para poder resolver cualquier problema y contestar las preguntas de los parciales y del final. Bueno, así que esta es la potencia que pide el punto B y terminamos con este problema. Bueno, vamos con el problema 2. Entonces pregunta, ¿cuánto vale la tensión eléctrica de la fuente? Entonces, si cerramos la llave L, entonces me queda acá, al cerrar la llave te queda como un cable, ¿ves? Entonces esta resistencia R queda en paralelo con esta otra, porque las dos tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, como les mostré en el problema anterior, el problema de dos resistencias en paralelo asociadas se resuelve haciendo el producto dividido la suma. Entonces sería R por R dividido R más R.
Entonces eso me queda R cuadrado sobre 2R, donde podemos cancelar el cuadrado de arriba con la R de abajo, y te queda R sobre 2. Por lo tanto, redibujo el circuito. Entonces, al paralelo de R con R, lo dibujé como una sola R sobre 2, que como R vale 100 ohms, va a valer 50 ohms. Y me dicen en el enunciado que esa resistencia de 50 ohms tiene 3 voltios. ¿Ok? Y está ahora entonces en serie con esta de 100, ¿no? Y la fuente, ¿no? Por acá circula una sola corriente que vale dividir 3 voltios, que son la diferencia potencial entre los extremos de R sobre 2 de la de 50, dividido su valor, 50. Entonces me da 0,06 amperes. Así que la corriente que pasa por esta resistencia tiene que ser también la que pasa por la de 100 ohms. Por lo tanto, puedo hallar el voltaje entre los extremos de la resistencia de 100 ohms multiplicando su corriente, que es esta misma, de 0,06, por 100 ohms y me da 6 voltios. Entonces, como la resistencia de 100 y la de 50 están en serie con la fuente, y la V total en un circuito serie es la suma de los voltajes de cada resistencia, sumo 6 más 3 y me da 9 voltios, que es la respuesta. Entonces ahora vamos con la parte B. Para eso, como ahora la llave L está abierta directamente, entonces la resistencia de acá arriba desaparece porque está abierta y no circula corriente, y solamente tengo conectada una resistencia de 100 ohms que está en serie con la otra resistencia de 100 ohms que está acá afuera. Entonces me queda este circuito con el voltímetro conectado acá y el amperímetro conectado acá. Entonces ahora sí, yo como están en serie las asocio, me queda una resistencia total de 200 ohms. Entonces con los 9 voltios que calculé antes de la fuente, dividido 200 ohms, me da la corriente total, que es 0,045 amperes, y eso es lo que marca el amperímetro. Este ejercicio es muy fácil. Primero voy a redibujar el circuito con los datos que están en el enunciado para tenerlos más a la vista. Entonces, mirando el circuito vemos que R3 no la tenemos, pero tenemos la corriente que pasa por R3, tenemos la corriente que pasa por R2, y que R2 y R3 están conectadas en paralelo porque tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, en ese caso, como están en paralelo, las diferencias de potencial son las mismas y podemos calcular la diferencia de potencial en R2, B2, que es igual a B3, que vale R2 por I2. Entonces, bueno, directamente multiplicamos 15 ohms por 1 ampere y me da 15 voltios, y esos son los voltios también en R3. Y bueno, y como tengo la corriente en R3, directamente R3 va a ser B3 sobre I3, que me da 75 ohms. Bueno, tenemos el problema 4. La figura representa acá el circuito, lindo, bien dibujadito, fuente de 12 voltios, y dice que el amperímetro que está acá marca que por la resistencia de 300 ohms circulan 10 miliamperes, lo cual quiere decir 0,1 amper, pero bueno, marquemos acá 10 miliamperes, vienen por esta ramita que está acá. Con lo cual podemos calcular entonces la diferencia de potencial en la resistencia de 300 ohms multiplicando 10 miliamperes, que es 0,01 amper, por 300 ohms, te quedan 3 voltios. Así que esos 3 voltios están aplicados entre este punto negro y este punto negro que dibujé acá, que son los extremos de la resistencia de 300 ohms, porque un amperímetro es como un cable. Entonces esos mismos 3 voltios están aplicados sobre la rama que tiene a R y a la resistencia de 50 ohms en serie. Entonces todo este conjunto, lo que está comprendido entre estos dos bornes negros que dibujé acá, con el más y el menos, ¿sí?, equivale a un conjunto acá que no le puse nada, pero bueno, es una resistencia equivalente de todo este conjunto, entre cuyos extremos tenemos 3 voltios. Por lo tanto, paciencia con este sketch, como dice el Guille Aquino. Por lo tanto, la diferencia de potencial a lo largo de la serie, ¿sí?, la representé así. B1, los voltios que hay en la resistencia de 210. B2, que son 3 voltios los que hay en esta resistencia equivalente. Y B3, que son los voltios en la resistencia de 150. Como es una serie, porque la corriente es una sola, que es la que dibujé acá con esta línea celeste, entonces los voltios
B1 más B2 más B3 tienen que ser igual a los voltios de la fuente. Entonces, si reemplazamos a B1 por 210 ohm por I, que es la corriente que la atraviesa, más los 3 voltios, que es B2, más 150 ohm por la corriente I, que es la corriente que la atraviesa, me tiene que dar 12 voltios. Y de acá entonces vamos a averiguar la corriente I, que es lo que llamamos normalmente la I total, que es la corriente que entrega la fuente. Y me da 0,025 amperes. Me quedaron acá los 12 voltios menos los 3 voltios que tengo acá, me quedaron 9, y 210 más 150, 360. Pasé dividiendo, me quedó esto. Perfecto. Bueno, entonces me voy a llevar este valor a el circuito original a ver dónde estaba ese valor. Bueno, esta corriente I es la que, como dije recién, sale de la fuente o atraviesa la fuente y también toda la rama, ¿sí?, conectada en serie con la fuente. Esa corriente llega a este nodo y se bifurca en la corriente de 0,01, los 10 mA que teníamos como dato, y una corriente que voy a llamar I2, ¿sí? Llamé I1 a la de 0,01 amper, a la de 10 mA que ya tenía, y una corriente I2 que es la que viene que atraviesa a la resistencia R que estoy buscando y a la resistencia de 50 ohm que está en serie con R. Entonces, lo que puedo establecer es que la corriente I que llega a este punto se divide en I1 más I2. Con lo cual, reemplazando por los datos que tengo, la que encontré, la que me habían dado, puedo averiguar la corriente I2, que me da 0,015 amperes. Esa corriente I2, como dije acá, es la que atraviesa a R y a la serie de 50 ohm que está en serie con R. Por lo tanto, tendríamos este esquema. R más 50 sería el conjunto de serie de R en serie con 50. Es atravesado por 0,015 amperes y tiene 3 voltios entre sus extremos. Por lo tanto, podemos calcular esa resistencia total R más 50 ohm como 3 voltios dividido 0,015 amperes y me da 200 ohm. Bueno, y entonces ahora ya paso los 50 ohm restando y me quedan 150 ohm, que es el resultado. Bueno, ahora viene la parte B, donde dice ¿qué potencia disipa la resistencia de 50? ¿Qué dice ahí? ¿Watt? ¿Cómo watt? Una resistencia no se mide en watt, una resistencia se mide en ohms, ¿ok? Y acá está la resistencia de 50 ohms, así que eso es lo que me están preguntando. Bueno, entonces la potencia de una resistencia es la resistencia por la corriente que la atraviesa al cuadrado. Por lo tanto, sí, hacemos la cuenta y me da 0,01125 watts. Si corro la coma 3 lugares, me da 11,25 miliwatts. Vamos con el último. Entonces, esto que dibujaron acá no es la forma en que se dibuja un circuito, ¿no? Esto yo adivino que parece que significa que R1 y R2 están en paralelo porque están a la misma diferencia potencial y R3 está en serie con ese paralelo y conectado a la fuente. Entonces vamos a dibujar el circuito de una forma más convencional, con los símbolos que se acostumbra a dibujar un circuito. Entonces acá dibujé R1 y R2 en paralelo, ¿sí? Y ese conjunto está conectado en serie con R3 y con la fuente. Entonces en el enunciado dice que la corriente en R1 es 6 amperes, porque 6000 mili. 1000 mili es nada, es 1. 1000 mili, 1. En 1000 milésimos. Entonces 6000 mA es 6 amperes y 1500 mA es 1,5 amperes. Esas son las corrientes en R1 y en R2. Al cohete, porque yo con la corriente en R1 ya podría sacar los voltios en R1, que son 60 voltios, y 60 voltios dividido 40 ohms ya me da 1,5. Así que acá hay un dato que no hacía falta, pero bueno, fueron macanudos una vez en la vida. Bueno, entonces yo con esas dos corrientes puedo calcular la corriente total que llega acá a este nodo, porque tiene que ser la suma de las dos que salen. Eso tiene que ser igual a lo que entra. Entonces tengo que la corriente que pasa por la fuente es 7,5 amperes y también es la que pasa, si siguen el circuito, también es la que pasa por R3, 7,5 amperes. Con lo cual puedo calcular los voltios en R3 multiplicando R por I. Me da 240 voltios que tengo en R3.
Y por otra parte, arriba ya dije que B1 y B2 valen lo mismo porque están en paralelo y me da 60 voltios de cualquiera de las dos maneras que lo calcule. Entonces vamos a pensar, ¿sí? Para ustedes que no están tan acostumbrados, que este circuito se puede hacer como este circuito equivalente, donde acá arriba puse R12, que representa el paralelo entre R1 y R2. Y R3, que es la que me queda conectada en serie con el equivalente de 1 y 2, y en serie con la fuente. Entonces, ya dijimos que en ese paralelo de R1 y R2 hay 60 voltios, ¿no? Y recién acabamos de calcular que en R3 hay 240 voltios. Entonces, si miran cómo me quedó el circuito, entonces la B total tiene que ser la suma de 60 más 240. Así que la B total son 300 voltios. Terminamos.